experimentando el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ser creyente, bautizado, militante de la Iglesia de Cristo no garantiza que podamos estar cometiendo equivocaciones en nuestras relaciones interpersonales, en el seno del hogar y en el seno de la Iglesia, o de las instituciones incluso de la Iglesia. Dramático es lo que decimos. Un poquito más adelante, fíjese lo que dice el pasaje. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No le está hablando a los no creyentes, le está hablando a los que son hijos de Dios, a los revestidos del nuevo hombre. Y ahora expresa lo que solemos decir fácilmente, comprender difícilmente e imposible aplicar en la práctica. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Wow! Permítame repetir. No vamos a preguntar, a no ser en forma retórica. ¿Solemos perdonar? ¿Tenemos un espíritu perdonador con aquellos que nos hieren, que nos lastiman, que abusan emocionalmente de nuestras conciencias, de nuestra mente o físicamente a veces? ¿Perdonamos? Es verdad, el legítimo amor a veces, y bien comprendido a la luz de la palabra de Dios, porque es lo que Dios hace, Dios pone límites. No porque me ama me tolera todo. Pero cuando hay un esbozo de reconocimiento, cuando hay Dios es un Dios perdonador. Pero mismo así, el texto bíblico sorprendente dice, no teniendo Dios en cuenta nuestros pecados, envió a su Hijo. ¡Wow! Yo no había nacido y ya había Cristo muerto por mí. La esencia en el gran proceso salvífico reflejado en el santuario está basado en dos términos: sustitución y transferencia. ¿Se acuerdan cuando alguien iba y confesaba su pecado? Ponía las manitos sobre la ofrenda que traían y era por transferencia, y por sustitución, y era llevado eso, ingresaba al santuario reconociendo el pecado, el registro del pecado de aquel que lo había confesado. ¿Qué hace Dios frente a ese proceso? Ejerce misericordia y compasión. No lo merece, no lo merece. Ninguno que estamos aquí esta noche lo merece, porque ante los ojos de Dios somos tremendamente pecadores. Y no nos confundamos, somos pecadores. Es por la compasión y la misericordia de Dios que tú y yo somos salvos, al aceptar lo que Cristo ha hecho, está haciendo y aún hará por nosotros. Ese concepto de aceptación, de perdón, de compasión, de misericordia es algo que también debemos ahora, al recibirlo del cielo, comenzar a transferirlo, compartirlo con los que nos rodean, con nuestro entorno. Estableciendo puentes, como sugiere el tema de esta noche. Un reparador de puentes. Pero pastor, me hizo esto, me hizo aquello, ofendió a la familia, ofendió a mis hijos, hizo esto, hizo lo demás allá. Sí, tiene razón, y es innegable, está mal. Y debemos poner distancia en las cosas que nos hacen mal, sí. Y tenemos que cuidar y preservar a los más débiles. Generalmente suele suceder en una amplia mayoría, triste y dolorosamente,
Pero este es un camino de ida y vuelta. Sucede tanto en damas y particularmente los que más sufren suelen ser los niños y los hijos. Y cuando llega el momento, todos se encolumnan detrás de yo tengo razón. El culpable es él, la culpable es ella. Y todos están encolumnados y tienen ahí una lista de argumentos para decir yo no tengo por qué perdonarlo. No tengo nada de que arrepentirme. No tengo nada que resolver. Porque se equivocó, porque me hizo mal, porque me lastimó, porque me hizo esto y me hizo aquello y demás. Tiene razón, no, nadie niega que fue así. Ahora, si Dios no tratara de esa manera, ninguno de nosotros tendría oportunidad. Y el Señor dice, así como el Señor te trata a ti, Él espera que nosotros tratemos a los demás. Perdón. Wow. Perdón. El texto es tremendo. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Cuando damos rienda suelta al temperamento, al carácter, a la personalidad, ensalzamos a las mismas personas que solemos confesar amor, con la misma pasión con que decimos que amamos, con la misma pasión terminamos enojándonos con ellos. Por eso comienzan a escuchar cada vez más dramáticamente, cumpliendo tristemente lo que el Señor anunció proféticamente, de cada vez el amor natural se está perdiendo, a tal punto que ahora los hijos matan a los padres matan a los hijos, y se violentan, y se violan, y se lastiman, y esto es una debacle que no termina y cada vez va en profundidad el problema. Y todo eso que sucede en la sociedad entra a la iglesia y también está afectando a muchas familias. Todo lo bueno o todo lo erróneo de lo que sucede en la comunidad ingresa a la iglesia. No podemos disociarlo. Y el Señor me dice, para esta dificultad hay un puente que podemos tender. Aprender a perdonar. Y el legítimo perdón maravilloso es que cuando el otro no lo merece, y yo estoy dispuesto a, es ahí donde otra persona, quien ofende, pierde todos sus argumentos. Es como echarle más o menos un balde de agua fría a una tremenda fogata. Todo el mundo está preparado para el combate, para la guerra, para la violencia. Tú me miras mal, yo te miro peor. Tú me tiras una bolita de paraíso y yo te tiro una piedrita. Y de aquí a poco nos tiramos con cosas mayores. De aquí a poco traemos un arma y empezamos. Y así empieza la guerra. En el seno del hogar, en el seno de la familia. Gritería, maledicencia, destrato. No hace tanto tiempo un personal del sanatorio me contaba y me decía, sin decir nombre, por supuesto: pastor, estoy muy angustiado porque vivo en un departamento y hay una parejita recién casada que vive acá al lado nuestro, y sí, lamentablemente él le pega de noche, pastor, y se escucha a través de la pared lo que está pasando, y nos angustia, no sabemos qué hacer, lo que estamos haciendo de barrio. Circunstancialmente, porque tuve la oportunidad de hablar con esa parejita bajo otras circunstancias, y cuando me enteré, la chica ya había hecho una denuncia y bueno, ya salió del Libertador San Martín, ya no está más por acá. Y poniendo a distancia una situación muy difícil, porque la persona en su momento era un líder de iglesia y de repente el muchacho dejó de ser líder de iglesia, perdió su fidelidad al Señor. Y cuando uno pierde la fidelidad del Señor, todo es posible. Incluso hasta un pastor puede cometer graves errores. Los títulos académicos no son garantía, ni los puestos laborales, nada. Lo que define es cómo está nuestra madurez cristiana. Y Pablo lo refleja clarito. Quítese de entre vosotros estas cosas, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y no dice según tu entendimiento, dice
Y el modelo lo pone, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a analizar un poco el tema de esta noche en profundidad, dentro de los tiempos que disponemos. Ya tengo nuestro control. El perdón como reparador de puentes. Ahí está. Otro pasaje. Fíjense lo que dice Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros en vuestras ofensas. Hay una relación directa entre la forma en que yo ejerzo mi relación con mi prójimo, más cercano o más lejano, para ver la relación que Dios quiere establecer conmigo. Si yo no estoy dispuesto a perdonar a mi prójimo, llámese Oscar, llámese José, llámese mi esposa Gladys, llámese quien fuera, ¿cómo puedo pretender que el Señor me perdone a mí? No estoy comprendiendo el Evangelio. No hay madurez de comprensión espiritual en lo que estoy haciendo. Y usted y yo sabemos que estas cosas se están pasando, que todo esto se está pasando, en mayor o menor grado. Qué hermoso es cuando finalmente bajamos los decibeles y uno inicia y el otro se suma y todos cedemos un poquito y nos pedimos disculpas, nos perdonamos. Qué maravilloso. Se calmó el lugar. Ya no nos va a calmar la comida. Ya no vamos a ir durmiendo ansiosos, que apagamos la luz con el rostro en la almohada mirando al techo y que no podemos conciliar el sueño. Porque se resolvió el problema. La dificultad que nos dividía se calmó. Pacificamos el corazón. Y si ahí le sumamos incluso en ese proceso de restauración, buscar a Dios juntos en oración, aún superior será el proceso, mayor, bíblico. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, no dice quién, indistinto, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros en vuestras ofensas. Hay una relación directamente proporcional entre lo que yo realizo con mi prójimo y lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Qué debemos hacer al orar? Dice, ¿qué debemos hacer? Está clarísimo el texto. Y finalmente, ¿qué hará Dios por nosotros si estamos dispuestos a perdonar? Él nos va a ¿qué? Yo conozco gente que no ha resuelto muchas situaciones personales, pero viven rogando a Dios que les perdone. Pero siempre hay algo allá como que molesta, ¿no? No terminamos de resolver el problema. No terminamos de ruminar el problema. Es una expresión psicológica de un sector de nuestro cerebro que está todo el tiempo masticando lo que no ingresamos a la parte consciente, pero está en el subconsciente. Estamos como quien mastica un chicle interior ahí, porque no está resuelto el problema. Con mi hermana, es con mi padre, es con mi hermano, es con el líder de la iglesia, es con mi esposo, es con mi esposa, y no lo tengo resuelto, y lo sigo, y me llega un momento de la impotencia de no resolver esa situación. Situaciones no resueltas nos crean situaciones de conflicto que finalmente me llevan a estado depresivo. Porque no todos los estados depresivos son de origen psicológico, hay algunos de origen orgánico, pero la mayoría, un porcentaje elevadísimo, son situaciones no resueltas en nuestro corazón. Y viene otra cosa que también toca el tema, la culpa. El enemigo es astutísimo, enseguida me hace sentir culpable. Y a veces asumimos culpas que no nos corresponden. Si hubiera hecho aquello, y sí. Cita del don de profecía, Mensajes Selectos 262, 263. Es una cita reducida, en el libro es mucho más amplio, pero está en lo básico. La familia humana
está en dificultad debido a su transgresión. El pecado ha puesto distancia entre Dios y el hombre. Hay un abismo que nos separa y que el Señor estableció un puente. El unigénito Hijo de Dios ha muerto para que podamos vivir. El pecador debe ir a Cristo con fe, aferrarse a sus méritos, poner sus pecados sobre aquel que los pueda recibir y que los lleva y recibir así su perdón. ¿Cuál es el gran problema de la humanidad? Pecado. ¿Qué ha hecho Jesús por nosotros? Todo. ¿Qué debo hacer? Aferrarme por la fe en Cristo Jesús. Bien decíamos al inicio, humanamente no se puede. Por eso cada vez, y esto es profético, ¿no? En Apocalipsis 11 dice, se airaron las naciones. Cada vez la ira está tomando cuenta del corazón humano. Cada vez nos enojamos más. Y cuando la persona cada vez se enoja más, es capaz de cualquier cosa. ¿Qué hacer con la culpa? Don de profecía, otra sí, también de carácter y personalidad. Este sentimiento de culpa debe ser depositado a los pies de la cruz del Calvario. Y Jesús dice, yo tomaré tus pecados, te daré paz, porque yo te he comprado por el precio de mi propia sangre. ¿Qué debo hacer con el sentimiento de culpa? Cargarlo indefinidamente, ruminar en mi conciencia sobre esa situación y vivir atormentado, que para poder dormir tengo que tomar un medicamento, para poder estar despierto tengo que tomar otro medicamento, para poder andar. Hace un tiempo atrás una persona, no es creyente, pero me contaba allí en la ciudad de Paraná, que tomaba así como 7 medicamentos diferentes para andar durante el día. O sea, para poder hacer diversas cosas. Cuando necesitaba pacificarse, cuando necesitaba estar atento, tomaba otro medicamento. Y así estaba. ¿Cómo es posible? Tan simple. ¿Qué debo hacer con el pecado y la culpa del pecado? La culpa de no tener resuelta la situación. Un concepto de falta de compasión, de falta de misericordia y falta de perdón. ¿Llevarlo a dónde? A la cruz de Jesús. Yo te invito esta noche que vayamos a la cruz de Jesús. Que lo pongamos a los pies de la cruz de Jesús. Y le digamos, Señor, no puedo más con esto. Ya no doy más. Estoy cansado. Mi conciencia está cansada. No puedo estar gozoso. Vengo a la iglesia y tengo cada vez que escucho un sermón, pastor, tengo mayor carga que la que tenía antes. Porque la culpa es como un virus que va consumiendo internamente nuestra conciencia. Pero el Señor dice, yo tomaré tu pecado, te daré paz, porque yo te he comprado por el precio de mi propia sangre. ¡Wow! Tenemos solución al problema. Tenemos la alegría y el gozo de saber que el Señor nos está proveyendo la salida. Ha establecido un puente. Solo. ¿Te animas a transitar por ese puente? ¿Quisieras transitar por ese puente? Yo lo necesito. ¿Usted cree que no tiene culpas? ¿Usted cree que no tiene necesidad de pedir perdón? En el nombre de Jesús te animo a buscar en la palabra de Dios. Como dice la Escritura, Señor, examíname y ve si en mí hay camino de perversidad, camino de maldad. Examíname. Y esa oración sincera, como un rayo, viene la respuesta y de repente viene a tu mente todas las cosillas pendientes de las cuales tienes que pedir perdón. A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu padre. E incluso un detalle poco conocido, aprender a perdonarse a uno mismo. Esa es una figura interesante dentro de la psicología. A veces hablamos de perdonarnos más, pero la culpa es tan grande en nuestro corazón que vivimos sin perdonarnos, no aceptamos el perdón de Dios para nosotros mismos. Perdón y restauración.
son una secuencia hermosa de citas selectas. Repito, en el libro están mucho más desarrolladas que lo que aparece aquí. Dios le ofrece ampliamente el perdón. El amado Jesús lo conducirá paso a paso. Si usted está dispuesto a poner su mano en la suya y dejar que lo guíe, Él se encarga, Él es el responsable. No solo Dios te perdona, sino que te quiere restaurar, te quiere elevar, te quiere sacar del pozo de la desesperación, la situación de angustia en que te encuentras, y te dice, como dice el texto, ¿viste? En el Salmo, el Señor me tomó, me levantó del pozo de desesperación y me puso sobre la roca, me colocó allí, en lugar seguro. Hace un tiempo estaba escuchando una expresión allí que alguien decía, el doctor San Martín, en general donde hay ámbito de hermanos adventistas, somos muy religiosos todos. Religiosidad. Pero muy poco espirituales. Somos muy religiosos, cumplimos con todos los aspectos, los desafíos, los protocolos propios. A las 19:30 es el culto del segundo tema de las 10 días de oración. Vamos, cumplimos religiosamente nuestro compromiso. Pero podemos estar sentados o podemos estar predicando y no estar debidamente en relación con nuestro Dios. Y eso genera ausencia de gozo. No hay satisfacción. Cantamos por inercia, oramos por inercia, nos miramos y sonreímos por inercia. El Señor quiere hacer un cambio en nuestra vida y la oración es trascendente en este proceso. Y es bueno orar en grupos. La palabra de Dios invita a donde 2 o 3 estén reunidos, allí estaremos medio de vosotros. Si conforme a mi voluntad lo hicieres, yo responderé. Todo lo que pidieres, eso haré. Conforme a la voluntad de Dios. Pero la oración individual y personal, y el ejemplo mayor es Jesús. Todo el tiempo que vemos a Jesús en los evangelios, lo vemos a Jesús buscando a su Padre solo. Iba solo. Se levantaba temprano en la mañana solo. Y las pocas veces que le pidió a sus discípulos que lo acompañe, se dormía lo que estaba junto a él. Solo. ¿Cómo está mi devoción solos con el Señor? Mi devoción conforme a la voluntad del Padre. Estábamos acá en el culto el día pasado, este martes pasado, y hablábamos cómo entenderlo, cómo comprender la voluntad de Dios. Y decíamos que la única manera que tenemos para entender la voluntad de Dios, los hijos de Dios, es a través de ¿qué? De lo que Dios ya reveló. No podemos plantear nosotros querer saber o interpretar la voluntad de Dios por un camino distinto al que Dios ya ha preestablecido. Eso es algo extraño. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Escrito está. ¿Entiendes lo que lees? La declaración de Jesús en relación a la palabra, todo el tiempo viendo la palabra, la palabra, la palabra. Ahora, la palabra no puede brotar del corazón si yo no la incorporo. Necesito incorporar la palabra. Perdón y restauración. Podríamos en cada uno de estos ítems dedicar un buen tiempo, pero poco antes. Corregir. Corrección. Estamos hablando de un contexto de familia, de hogar, padres en relación con los hijos. El padre como sacerdote del hogar. Si el padre está ausente, la madre toma el lugar y asume como sacerdotisa del hogar. Debe tratar suave y pacientemente a sus hijos. Qué fácil es decirlo, qué difícil es hacerlo. ¿Cuántas veces cometemos errores? Porque de repente tuvimos una educación un poco rígida y automáticamente o nos vamos a un extremo y hacemos permisivos en todo,
O queremos aplicar los métodos del papá o del abuelo y nos ponemos en postura que en vez de generar una reacción positiva, finalmente nuestros hijos se equivocan en sus decisiones. Debe tratar suave y pacientemente a sus hijos. No debiera permitir que la transgresión siga sin ser corregida. Si los hijos están desencaminados, necesito ayudarlos, pero bien, con prudencia. Qué dramático es escuchar maestros de escuela cuando nos cuentan lo que sucede en el aula. Ustedes saben que cada vez es más difícil de enseñar, especialmente en la escuela incluso primaria. Y de repente solicitamos que venga el papá o la mamá, vayan en representación del hogar para poder pedir ayuda, y descubre que el papá y la mamá están en peor condición que ese hijo. Y tenemos casos que salen en los diarios de padres que castigan a las maestras, porque no aceptan la observación de la maestra, porque obviamente se sienten denunciados ellos mismos frente a lo que está pasando con el hijo. Entonces la reacción es insoportable, es intolerable. Ahí no existe ni perdón ni misericordia, solo ira en su más extremo manifestación. Y saben que está sucediendo esto inclusive con, si no, le invito a visitarles un ratito, entre nosotros como papás, con los hijos que vamos a la escuela, ya en los primeros niveles, nivel inicial. O sea, tenemos, repito, que desconfiar de nosotros mismos. No podemos pensar, pastor, ya está. ¿Cómo corregir con amor? Otra cita, Conducción del Niño, página 269-270. Hay una forma de corregir. Hable con amor a sus hijos, diciéndole cuánto agraviaron al Salvador. Arrodíllese con ellos, preséntelos a Cristo, orando para que Él los guíe al arrepentimiento y la petición del perdón. Está fuera de nosotros la capacidad de resolver el problema. Tenemos que permitir que un ser fuera de nosotros, aquel que hizo todo para poder restaurarnos, como acabamos de mencionar hace un instante, poder hacer esa obra en nosotros y en nuestros hijos. Nosotros como padres y en ellos como hijos, dispuestos a corregir su actitud. No es la disciplina que nosotros ejercemos la que realmente va a cambiar al hijo. Lo que cambia a un hijo, el corazón de un hijo sensible a la voz de Dios, es la obra de Dios en ese corazón. Quiero que percibamos que a lo largo de estos temas, todo el concepto del amor, la misericordia y el perdón están presentes. Una disciplina tal, como acabamos de mencionar, quebrantará hasta el corazón más obstinado. Recuerdo que a veces nos tocaba, por muchos años hemos organizado actividades con los jóvenes. Siempre hay algún joven desubicado, siempre hay alguno que no entiende. Si hay que ir para allá, él va para acá. Si hay que dormir, él se levanta. Si hay que levantarse, él se acuesta a dormir. Eso siempre sucede. Y descubrió un método interesante. Esos chicos difíciles de trabajar con ellos, difíciles de poder amarlos y que ellos se dejen amar. He aprendido que cuando uno los integra, como parte del proceso de liderazgo, se terminan siendo los mejores líderes. Entonces me los ponía cerca mío y digo, bueno, vamos a ver, hijito, ustedes ahora me van a ayudar a acompañar y a cuidar al rebaño, vamos a cuidar a los chicos. Y se transformaron en los mejores cuidadores, a veces un poco extremos, ¿no? Pero se transformaron, bueno, quienes han trabajado con chicos o con conquistadores saben. Una disciplina tal casi siempre quebrantará el corazón más obstinado. ¿Es eficaz el método de disciplina con amor? Sí. ¿Por qué dice casi siempre? Fíjense la frase de la cita en Conducción del Niño. ¿Es que falla el amor de Dios? ¿Obliga a Dios al pecador que no desea salvarse? Siempre habrá personas que resistan. Y Dios tiene sus métodos para llegar a alcanzarlo.
¿Cuántas veces escuchamos expresiones de algunas familias? ¿Se acuerdan? Hace 30 años, 40 años que hemos estado orando por fulanito para que entregue su vida a Jesús. Toda la familia ingresó en un solo día, pero no, 40 años estoy orando por él. No todos los tiempos son iguales en el corazón. No todos somos receptivos en el proceso de la disciplina de Dios. Pero Dios sigue usando de la misericordia, la compasión y el perdón. Un deber para cada día. Se me ha ordenado que exhorte a nuestro pueblo de la manera más ferviente acerca de la necesidad que tienen de practicar la religión en el hogar. Hace un instante dijimos, todo lo que sucede en la iglesia procede de un hogar. Si en el hogar no hay devoción, si en el hogar no hay dedicación, si no me levanto temprano y comparto con mis hijos, si no cierro el día buscando a Dios, Dios está ausente en el corazón de ese hijo, o de esos hijos, o de ese matrimonio. La necesidad que tiene de practicar la religión, un deber para cada día. ¿Y cómo se practica, pastor, la religión? Que todos los corazones se unan mañana y noche en adoración reverente. Que cada miembro de la familia escudriñe bien su corazón en el momento del culto vespertino. ¿Cuál es el culto vespertino? ¿A la salida o a la puesta del sol? El otro sería el matutino. Debemos pedir perdón. Si durante el día uno ha agraviado a otro, le ha hablado de forma descortés, el transgresor pida perdón al que agravió. Ahora, ¿qué sucede si el transgresor no pide perdón? Él me la dio. Él me faltó el respeto. ¿Por qué tengo que ir yo a pedirle disculpas? Una vez encontré dos líderes muy importantes entre nosotros, no acá en la iglesia del parque, en un ámbito adventista. Y no estaba ninguno de los dispuestos a ceder. Y llegó a decir uno al otro, yo fui testigo ese día. Si usted llega a ir al cielo, yo no quiero ir, dijo. Si usted llega a ir al cielo, yo no quiero estar allá. O sea, descalificando totalmente al hermano y no comprendiendo la misericordia, la compasión y el perdón de Dios. Es duro, ¿no? Alguna vez usted no lo dijo, pero lo pensó, ¿no? Si fulano de tal vida, con todo lo que ese hombre me ha hecho, con esa mujer, las cosas que me ha hecho, me arruinó la existencia, me quitó la voluntad de vivir, me quitó el gozo. Y somos especialistas en no olvidar esas cosas. ¿Ustedes notaron eso? Ustedes pueden olvidarse de todo. Hasta su propio nombre puede olvidarse, pero usted no se olvida lo que fulano le hizo. Es algo que nos marca fuego, es algo singular. Sin embargo, el Señor dice, tienes que pedir perdón, porque así como el Señor te ha perdonado, ese es el valor de referencia. Tú tienes ahora que perdonar. Lo primero, lo último y lo mejor. Dad a Cristo en todas las cosas el lugar primero, el último y el mejor. Contemplarlo constantemente y vuestro amor por Él será cada día más profundo y más fuerte. El problema que nos cuesta perdonar es porque no estamos viendo a aquel que nos ha perdonado. Porque si yo dedicara tiempo a poder comunicar con Él, reflexionar con Él, tratar de entender lo que Él está haciendo o ha hecho por mí, de a poco eso el Señor transformaba mi vida, mi viejo hombre se transforma en nuevo hombre y
y entonces yo comienzo a tener la mente de Cristo, dice Pablo. Comienzo a hacer cosas que humanamente yo no estaría en condiciones de hacerlas. Ese caso dramático que escuchamos, ¿no? Son misioneros de Brasil que se fueron a una isla del Pacífico. Y un pastor joven con su esposa y sus hijitos. Y se fueron allá. Con una pasión misionera extraordinaria. Hijo a su vez del líder misionero de Brasil. Estaban en un ciclo de conferencia. Están regresando a su casa. Y entra un asaltante a la casa. Absolutamente desencarnado por las drogas, totalmente obnubilado, mata al pastor, mata a la esposa, mata a un hijito y al adolescente la agarra, la viola literalmente y la abandona medio muerta en una zanja en la calle. Y ahora llega la policía, descubren esa situación dantesca, terriblemente dolorosa. Descubren que la niñita estaba en una condición ya entre la vida y la muerte, la encuentran en la calle, tirada de esa forma. Avisan a esos padres que estaban allí en Brasil. Viajan de urgencia a ese lugar y se encuentran con toda la familia muerta en las peores condiciones. ¿Cuál había sido la razón? El muchachito había visto que el pastor tenía en el ciclo de conferencia un proyector de video. Y él vio en ese proyector la posibilidad de robarlo, venderlo, hacer buen dinero y comprar ropas. Ahora, ¿usted ofrecería perdón a esa persona? Si le hiciera a usted, a su casa, a su hogar, a su familia, a alguien así, ¿usted ofrecería perdón? Estamos en una situación extremadamente extrema, reconozco. Pues nos dieron una magistral clase de misericordia a los padres de ese joven y de esa joven. La esposa del pastor, la mamá del muchacho, pidió a las autoridades que le permitieran y fue a verlo a la cárcel al muchacho. Y tuvo una entrevista sola con él. Y en esa entrevista, ella decidió perdonarlo. Mientras la sociedad estaba airada y quería literalmente consumir a toda la familia y al muchacho sacarlo de la cárcel y hiciera posible lincharlo frente a todo el mundo en la plaza pública, la familia herida, en vez de gritar justicia, justicia, como escuchamos todos los días en los noticieros, perdonó al asesino. ¿Merecía? Claro que no. Pero la experiencia espiritual era superior de estos hermanos libres. Y le ofrecieron el perdón. Y más dramático fue cuando en sepelio estaban todos los cajones allí de todas las personas que habían fallecido y medio mundo se acercó y todo el mundo, los medios de comunicación, radio, televisión, estaban todos allí presentes viendo lo que había sucedido, registrando todo. Y escuchan de la voz de la madre y del padre que ofrecen perdón. Y la ven a ella, madre del muchacho asesinado y suegra de la chica Sael, que fue y se acercó y abrazó a la madre del asesino en el sepelio. Dice que fue un hecho conmovedor, que marcó a fuego esa comunidad. ¿Qué nivel de misericordia y compasión puede llegar a tener uno para llegar a semejantes extremos? Se puede. Cuando yo comulgo con el Señor diariamente, Él se encarga de hacer algo que yo no puedo hacer por mí mismo.
y me recuerda lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Aunque se susciten dificultades, perplejidades, desánimos, no abriguen jamás ni el marido ni la mujer el pensamiento que su unión es un error o una decepción. En vez de divorcio, perdón. En vez de división de bienes, perdón. En vez de un divorcio contencioso, perdón. No abrigue, dice. No abrigue, no dé lugar, no permita cultivar en el alma y en el corazón lo que dice la palabra acá. Claramente, revelación de Dios. No abriguen jamás ni el marido ni la mujer el pensamiento de que su unión es un error o una decepción. Resuélvase cada uno de ellos hacer para el otro cuanto le sea posible. El problema es que estamos centrados en nosotros mismos, el problema de Adán y Eva. Yo no fui, fue él. Y el otro dice, no, yo no fui, fue ella. Solo un instante lo meditamos, solo un instante. La gran pregunta, ¿no? En el Edén. ¿Dónde estás? Tú, le dijo Dios a Adán. Y esa pregunta a través de los siglos repercute en las edades que han pasado atrás de nosotros y llega a nuestro pensamiento y Dios te sigue preguntando en esta noche, ¿dónde estás tú? ¿Estás ligado a mí, tu Creador y Redentor? ¿O has decidido buscar un camino alternativo, has entrado por un atajo del cual no sabes volver ahora? ¿Dónde estás tú? Y más dramática es la pregunta, ante la pregunta de Dios, la respuesta de Adán. Vi que estabas en el huerto y tuve miedo. Podríamos hacer todo un análisis sobre eso. ¿Cuál fue el miedo de Adán? ¿Cuál fue la culpa de Adán? ¿Cuál fue el terror que dijo, esto no me puedo, yo no puedo estar cerca de Dios? Allá está Él, yo me escondo detrás de los árboles. Me visto con higuera. ¿Y cuál es el terror y el temor por el cual nosotros nos alejamos de Dios? El Señor dice, vení, mira todo lo que hice, quiero enseñarte misericordia, quiero enseñarte que sepas perdonar, quiero enseñarte que vos te encargues con compasión, no te preocupes, ya lo hice todo, así como yo lo hice, espero que tú también lo hagas. Pero estamos atemorizados y nos alejamos, y en el temor ponemos distancia de Dios. Es la síntesis de la historia humana, vivimos corriendo de Dios. Dios buscándonos y nosotros alejándonos. Dios buscándonos y nosotros alejándonos. ¿Me está acompañando? ¿Cómo ser paciente y bondadoso? Todos deben cultivar la paciencia practicándole. Al ser un bondadoso y tolerante puede mantener ardiente el amor con el corazón y se desarrollarán en él cualidades que el cielo aprobará. Todos debemos cultivar, ¿qué cosa? La paciencia, fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Al ser uno bondadoso y tolerante, puede mantener ardiente el amor en el corazón y se desarrollarán en nosotros cualidades que el cielo ha aprobado. ¿Cómo tener armonía en el hogar? Debemos tener el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, o no podremos tener armonía en el hogar. Si el Espíritu del Señor mora allí, el hogar es un símbolo del cielo. Mi esposa siempre me recuerda, ella tiene una insistente solicitud siempre. Y la es cuando estamos frente a la comida, o cerrando el día, o iniciando el día, o en el culto de recepción de sábado, o despedida. Ella siempre insiste, no te olvides de pedirle por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. A veces solicitamos o agradecemos muchas cosas, pero olvidamos lo más que más necesitamos. Debemos tener el Espíritu de Dios, o no podremos tener armonía en el hogar. Pides por el Espíritu de Dios en tu hogar. Él es el que puede, nosotros no podemos cambiar. Él es
es el que modifica las tendencias heredadas y cultivadas, no nosotros. ¿Cómo es una esposa cristiana? Si la esposa tiene el Espíritu de Cristo, será cuidadoso con lo que respecta a sus palabras, dominará su genio, será sumisa y sin embargo no se considerará esclava, sino compañera o ayuda idónea de su esposa. Hermoso, ¿no? Y lo mismo sucede con el esposo, exactamente lo mismo. Sean bondadosos, pacientes, indulgentes, considerados y corteses. Mediante la gracia de Dios pueden hacerse felices el uno al otro, tal como lo prometieron al casarse. Bondadosos, pacientes, indulgentes. ¿Cómo las esposas esperan esposos así? Mediante la gracia de Dios pueden hacerse felices el uno al otro, tal como lo prometieron al casarse. Libres de culpa y de tristeza. El amor que Cristo difunde por todo nuestro ser es un poder vitalizador. Libre el alma de culpa y tristeza, de ansiedad y congoja, que, fíjense, miren, depresión, que agotan las fuerzas de la vida. La ausencia de ello, ¿qué hace? Agota la ansiedad, la congoja, la tristeza, la culpa, agotan las fuerzas de nuestra vida. Por lo tanto, el motivo de oración para esta noche es uno solo. Oro, Señor, para que tú me concedas un espíritu perdonador. ¿Cómo lo vamos a hacer? No hay una alabanza final. La alabanza va a ser nuestras oraciones elevadas al cielo. Y a medida que vamos concluyendo en reverencia, sin interrumpir a los que están orando, nos iremos retirando silenciosamente y esperándolos para mañana en el siguiente tercer tema, por la gracia de Dios. Continúa, 19:30, ¿es así, pastor? A la noche, a la tardecita, continuaremos con el tercer tema. Tendremos culto de la mañana, a mediodía, etc. Pero a la tardecita seguiremos con el tercer tema. Todos cordialmente invitados. Y no se olviden de solicitar el libro Primero Dios. Permítanme iniciar este proceso de oración con una breve oración. Querido Padre, tus hijos nos vamos ahora a arrodillar o sentar uno al lado del otro, o en pequeños grupos, o solos para clamar, Padre Santo, por lo que más necesitamos. Concédenos un espíritu de misericordia, concédenos un espíritu de compasión que genere en nosotros un legítimo espíritu perdonador. Gracias porque en Cristo Jesús tú ya nos perdonaste. Ayúdanos a comprender cómo vivir, experimentar y aplicar el perdón en aquellos que posiblemente nos estén lastimando. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Júntense, 2 o 3, Juan Carlos, Oscar. Y a medida que concluimos, cada uno se retira. Pueden ser de rodillas, pueden ser sentados, como usted se sienta cómodo, pero oremos delante de Dios el tiempo que usted considere necesario.